Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Que la paz del Señor reine en vuestros corazones todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Bendito es el nombre de Jesús. En este día, mis queridos hermanos y amigos que pueda ver este video lo hago para confrontar con la Biblia una teoría que está corriendo, ¿verdad? O sea, ciertas revelaciones que muchas personas dicen que son dadas por el Señor. El Señor nos mandó a que escudriñemos todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. No podemos permanecer estáticos viendo cómo se corrompe toda la palabra de Dios. Desde el principio el enemigo, el trabajo principal es contradecir lo que el Señor dice en su palabra. El Señor nos dejó su palabra, su mandamiento, los cuales son verdad toda. Y cómo nosotros identificamos el espíritu de error fácilmente cuando una persona habla contradiciendo la sagrada escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, mi querido hermano, anda una teoría por ahí y revelaciones. Yo la había oído hace mucho tiempo y lógico, no le presté atención porque no tiene lógica. O sea, no es contradictorio completamente a la palabra de Dios. Pero escuché no hace mucho a alguien que dice que el Señor le reveló. Y ahí ya yo dije, espérate, esto hay que confrontarlo. El espíritu de error, de contradicción de la palabra de Dios, es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Porque vemos cómo hombres tan grandes, predicadores tan grandes, han sucumbido ante el espíritu de error, apartando la palabra de Dios y dejándose guiar por ese espíritu de error. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Esa revelación que esa persona han colgado en las redes sociales dice que el Señor le reveló que hubo infidelidad al principio de la creación y que por eso están los hijos de Satanás. Porque supuestamente Satanás tuvo relación con Eva, cosa que la Biblia no menciona ni tiene parte en el reino de Dios, cosa que no es así. Y en este día yo quiero que leamos la Biblia y mediante la Biblia observemos que esa teoría es diabólica, satánica y que es contrario a Dios. Y es fácil de identificar con la palabra de Dios. Así que si nosotros vamos al libro de Génesis, en su capítulo, en su capítulo 2, ¿verdad? Donde el Señor pone al hombre en el huerto de Edén. Amén. Entonces, primeramente, antes de leer en el versículo 2, eh, quiero hacer una pequeña aclaratoria sobre los árboles, sobre los frutos, para que tengamos una idea de lo que vamos a ir hablando. Si usted conoce la ciencia, sabe que la ciencia médica usa la materia prima de los medicamentos son
hecho de plantas. Por eso usted, cuando usted se siente algún malestar en su cuerpo, una persona viene y le dice, oh, a un té de esta planta y se te quitará. Para que vayamos comprendiendo que la planta influye en nuestra vida. La planta sana. La planta provoca condiciones incluso emocionales en nuestra vida. Pueden alterarnos, pueden ponernos pacíficos, pueden adormecernos. Esa es la introducción para que entendamos que las plantas causan un efecto en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo se alimenta de planta, de fruto. Por eso mucho fruto malo o mucha sin mal uso de los frutos nos causan daño también a nuestro cuerpo y provienen las enfermedades. Muchas enfermedades. Hay enfermedades que son causadas directamente por el maligno porque Dios así lo permite para él glorificarse si nosotros creemos en su palabra. Amén. Entonces, entendamos que sí, que los frutos y la planta causan un efecto en nuestro cuerpo. Entonces, si vamos acá al libro de Génesis, capítulo 2, vamos a empezar a leer. Dice en el versículo 8, vamos a leer acá. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había creado. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si vemos acá, son palabras de Dios. El Señor plantó un huerto y dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquí hay una palabra clave. ¿Por qué Dios le prohibió al hombre comer ese árbol? Porque iba a causar un efecto. Y el efecto era el conocimiento del bien y del mal. Todos nosotros sabemos que la creación de Dios, cuando hablamos de los ángeles, como lo especifica la Biblia, ellos tienen conocimiento del bien y el mal. Pero ¿qué sucede? Que hasta que Satanás no se revela contra Dios, no se conoce la parte del mal, lo que es la consecuencia de hacer lo malo. Pero ellos tenían el conocimiento de esas dos cosas, tenían el libre albedrío de hacerlo. Pero nadie se atrevía hasta que Satanás anheló en su corazón ser semejante a Dios. Y por ahí comenzó todo. Amén. Entonces, estamos claros que estamos hablando de un árbol que causa un efecto si lo comemos. Y Dios nos lo advirtió. Lo puso ahí, en el huerto del Edén. Ahora bien, y el efecto que causa eso es el conocimiento del bien y del mal. El hombre, cuando Dios lo creó sin ese conocimiento. Sin ese conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando seguimos escudriñando, nos damos cuenta que cuando Dios le da esa orden a Adán, Adán estaba solo. Adán no estaba con la mujer que Dios le iba a hacer más adelante. Pero ya Dios le dio una orden a él exclusivamente de que no, incluso del árbol de la vida podía comer, pero le dijo que de ese árbol del bien y del mal no comiera. Ese fue el único árbol que Dios le prohibió. ¿Para
lo que creen que el fruto de que está hablando, el del que está hablando Dios, es el fruto de la relación sexual. Aquí se descarta completamente porque aún la mujer no había sido creada cuando Dios le da la orden al hombre. Entonces, ya por ahí vemos que se cae esa teoría, aunque un espíritu venga y le diga a usted lo contrario. Amén. Ok. Entonces, en el 16 es donde es donde Dios le da la orden y dice, de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no lo comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Amén. Entonces, en el 18 donde el Señor ya planea hacerle la compañera al Señor. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Dice más adelante, ah, ok. Vamos entonces al capítulo 3, a la desobediencia, ¿verdad? Amén. Ok. Aquí está ya la mujer cuando Dios la crea y la pone en el huerto. Entonces vamos a leer en el 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos otra vez que están hablando de árbol, árbol. El mismo enemigo le dice, amén. Entonces dice, le responde la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, incluyendo todos los árboles. La mujer le contesta, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está. Están hablando de un fruto que produce ese cambio, que da ese conocimiento. Entonces, el bien y el mal. Ese producto causa en nosotros el conocimiento del bien y el mal. Entonces aquí tenemos que tener claro que el bien representa a Dios, el mal representa al adversario. Y esa es la simiente del adversario, el mal. Por eso es que aparecerá la simiente, una simiente al fin de los tiempos llamada Anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer empezó a calcular y a meditar en lo que el enemigo le dijo. Y dice que vio la mujer aquel árbol y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, para comer.
y que era agradable a los ojos. A los ojos, ella estaba viendo un fruto. Entonces aquí entra la codicia, ya está trabajando el enemigo en ella. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, agarró un fruto, lo comió y lo dio también a su marido. Ella comió y le dio. Amén. Están hablando de un fruto. Ok, entonces ahí es donde entra ya el mal en el hombre, cuando come el fruto. Ahora el hombre tiene que discernir en hacer lo bueno o lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo malo siempre está por encima de nuestra humanidad. Es más fácil al hombre hacer lo malo que hacer lo bueno, porque lo bueno siempre viene siendo casi un sacrificio para la carne, porque a la carne le gusta la cosa fácil. A lo malo, digo, a la carne sí, a la carne le gusta la cosa fácil, pero lo bueno siempre necesita sacrificio. Necesita sacrificar nosotros nuestro deseo para hacer el bien. El malo no es así. El malo aplica la maldad por encima de cualquier cosa, incluso aún su propia vida, por él hacer su voluntad. Así también nosotros debemos de en contra de nuestra propia vida, pero para hacer el bien. Amén. Entonces ahí vamos entendiendo cuál es el, el efecto de comer de ese fruto. Amén. Entonces cuando ellos ya tienen el conocimiento, ahora ahí mismo cambió todo en ese momento. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Al estar desnudos, se levanta todo lo que conocemos como seres humanos. La pasión, la codicia, ese deseo de tener relaciones, y todo eso se despertó en ese momento. Por eso ellos se cubren, porque hay una atracción a algo que ellos no conocían ni todavía sabían el efecto. Entonces, gloria a Dios, vamos a ver la sentencia que Dios le da a la desobediencia, para que vean muchas cosas que muchas veces no entendemos por qué son, y a veces la vemos como que son injustas, pero no son injustas. Es una consecuencia de la desobediencia, y así Dios le dictó sentencia a cada uno. Amén. Entonces Jehová dijo a la mujer, el 3 versículo 13, ¿qué es lo que ha hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Vemos que es la primera sentencia que Dios le da aquí, terrenalmente, al enemigo. Aquí puede ser que cuando dice que polvo comerá todos los días de su vida, puede estarse refiriendo, yo eso no lo afirmo ni es porque no está escrito, ¿verdad? Pero puede referirse a que nosotros somos polvo. Polvo. Dios nos hizo de la tierra. Entonces, el engaño que Satanás constantemente le hace a la humanidad
lo lleva a la muerte. Y él se alimenta de eso, de hacer pecar a los hombres. Y va creando esa caída al hombre para llevarlo a su reino. Entonces él se alimenta de eso, de hacer caer al hombre, de hacer pecar al hombre. Amén. Entonces vamos con la segunda sentencia. ¿Ok? Ahora dice, ok, antes de entrar a la segunda sentencia, vamos a ver aquí, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, suya, de la mujer. Amén. Está hablando de dos simientes aquí. El hombre tiene dos simientes, el pecado y el bien. Pero en este caso está hablando de las dos simientes que van a surgir, una del pecado y la otra de Dios. La simiente del pecado es el anticristo porque está hablando de una persona, porque dice simiente, no simientes, como haciendo énfasis mucho. Amén. Dice simiente. Y de la otra simiente que habla es de Cristo, que la mujer iba a dar. Del pecado iba a surgir el anticristo y de la mujer va a surgir Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, ahí está. Entonces, aquí viene la segunda sentencia. No voy a hacer hincapié aquí en la entre donde dice te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, porque estoy escudriñando más acerca de eso. Quiero que sea la misma palabra de Dios que me haga comprender exactamente lo que significa eso. Porque pueden haber muchas teorías, pero la bíblica es la que vale. ¿Entiendes? Yo tengo un concepto muy diferente a lo que dicen muchas personas por ahí. Amén. Amén. Porque según el concepto que yo tengo, eh, lo puedo decir, pero no le estoy diciendo que eso sea la realidad. Pero sabemos que al final de los tiempos, Israel será la nación cabeza, la potencia mundial número uno que va a gobernar el mundo cuando entre la semana de Daniel. Los 3 años y medio primero serán para Israel. Amén. Ellos tendrán autoridad total sobre la tierra. Entonces, en los 3 últimos años y medio es que entra el anticristo. Y ese puede ser donde dice que eh, dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, ahí, al principio, y tú le herirás en el calcañal, al final, con la persecución que va a implantar el anticristo en contra de los cristianos y de Israel cuando se levante contra todo lo que se llama Dios. Amén. Es lo que hasta el momento yo tengo entendido. Amén, hermano. Entonces, con los 3 últimos años, sabemos que el anticristo vence a los dos testigos que estarán en Israel, lo vence y toma control de Israel y comienza la persecución contra todos los que no están de acuerdo con su ideología diabólica y satánica que va a implantar.
Entonces ahí está el calcañal al final, el final de los días. Amén. Entonces ahora le voy a hablar sobre la sentencia y por qué es que muchos cristianos no entienden por qué Dios puso al hombre como cabeza y por qué Dios trata con el hombre directamente. Por esta razón. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor dará a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que el Señor hace? Dios le quita a la mujer todos los privilegios. Se lo quitó todos los privilegios en cuestión de autoridad. En cuestión de autoridad. Aquí cuando dice tu deseo será para tu marido, se está refiriendo a eso. Y él se enseñoreará de ti. O sea, lo que él diga es lo que tú tienes que hacer. Entonces, usted entiende por qué razón es que el enemigo viene rebelándose contra el hombre, queriendo poner a la mujer por encima de los hombres en todo. No es porque el enemigo es humanista, no es, o sea, no es porque el enemigo le gusta la cosa correcta, no. Es porque el enemigo quiere contradecir lo que Dios dijo. Y de ahí es que viene todo eso. Y por eso tenemos el caos que tenemos, porque muchos gobiernos lo han puesto en práctica con ese humanismo y ese supuesto derecho que nos corresponde a todos. Entonces a ellos camuflajean para violar esta sentencia que Dios le dio a la mujer. De ahí viene todo. Por eso es un error creer que dándole poder a la mujer se va a arreglar todo. No, no se va a arreglar todo. Porque Dios sabe por qué hizo la cosa así. Si recordamos atrás lo que leímos, donde la mujer miró y vio el fruto y cómo comenzó a codiciarlo. Amén. Entonces, cuando se le da ese poder a la mujer, ese empoderamiento que tanto se habla hoy, es dañino. Porque entonces la mujer empieza a pisotear la ley de Dios y al hombre. Y eso no es así como Dios lo estableció. Sabemos que el Señor, ya que en Cristo ya no hay ni mujer, ni hombre, ni nada, todos somos iguales a Él. Pero ¿qué pasa? Que aún así, Cristo es la cabeza, luego sigue el hombre como cabeza. Y todos debemos someternos a lo que el Señor manda, a ese rango. Fíjate que Dios, que el mismo Cristo no quita esa ley que Dios puso al principio tampoco. Somos lo mismo, sí, tenemos el mismo derecho, sí, pero hay rango que hay que respetar. Fue como cuando la madre de todo discípulo le pidió al Señor que lo dejara sentar a su hijo, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ella le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo, tú no sabes lo que estás pidiendo, porque esos lugares están ya predeterminados para la persona que Dios determinó, lo cual puede ser, bueno, por seguro es el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios. Puede ser que el Espíritu Santo esté al otro lado. ¿Me entiendes? Entonces hay una regla la cual el Señor eh, tiene determinada, que nosotros no entendemos. Entonces, en el versículo 22, entonces, ok, el 17 dice, al hombre, a la sentencia del hombre, para comentar con la sentencia, dice,
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espina y caldo te producirá. Amén. Entonces, ya ahí vemos la sentencia del hombre. Pero acá arriba donde dice, para que usted vea por qué que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y los mandatos que Dios nos da. Porque aunque venga un ángel del cielo y te dé un mensaje, pero si ese mensaje va contrario a la palabra de Dios, no lo crea. Porque aquí lo vemos, que el Señor está dándole una sentencia a Adán. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que él le dijo al principio. Él obedeció lo que la mujer le dijo y desobedeció lo que Dios le había dicho ya anteriormente. Que no comiera de ese fruto, pero la mujer le dio y él comió. Entonces hizo caso omiso a lo que Dios le dijo para obedecer a la mujer. Y esa es la consecuencia de lo que Dios está sentenciando al hombre, a la mujer, por esa desobediencia. Amén. Entonces en el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Usted ve acá, ya aquí nosotros nos convertimos, cuando comemos del fruto, nos convertimos en lo que Dios hizo cuando comenzó su creación en los cielos, que creó su ejército. Lo creó sabiendo el bien y el mal. Ahora somos semejantes a los ángeles en ese sentido, conociendo el bien y el mal. Amén. Entonces, si nosotros vemos la trayectoria cuando Dios destruyó al mundo, Dios no salvó nada más que a 8 personas. Y Dios lo salvó porque él vio a Noé justo delante de él. Y por su misericordia, Dios lo salvó, lo cogió de él, de su parte. No porque no tenía la sentencia, sino porque a Dios le plació. Pero vemos cómo Dios destruyó a todos los demás. O sea, que todos los demás andaban haciendo maldad a diestra y siniestra. Por eso dice que le dolió haber creado al hombre, haber hecho al hombre en la tierra. Porque su instinto era de maldad en maldad. Amén. Entonces, para concluir con esto, en este sentido, cuando vamos al capítulo 4, vemos aquí que dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces, ¿quién fue que se llegó? ¿Quién fue que se llegó a Eva? ¿Fue Satanás o fue Adán? Fue Adán, la Biblia lo dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, queda descartado que hubo una relación sexual entre Eva y la serpiente, como dicen mucho por ahí. Amén. Queda descartada. Después dio a luz a su hermano Abel. Aquí muchos dicen que ellos eran gemelos, pero si la Biblia no lo dice, ¿por qué tenemos que decir que eran gemelos? No podemos decir eso, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí la Biblia dice que fueron gemelos fue Esaú y Jacob. Pero aquí no está hablando de que ellos eran gemelos. ¿Por qué se le da importancia a Caín? Porque Caín era el primogénito. Y el primogénito adquiere todo el derecho. Ahora, ¿qué sucede? Que como él mató a su hermano Abel, él perdió todo el derecho. Y Dios lo echó, no solamente
del matrimonio de Adán y Eva, sino que lo echó fuera. Lo sacó del seno de la familia. Ya no es, él no pertenecía a la familia de Adán. Por eso no aparece en la genealogía de Adán, porque Dios lo quitó. Le dijo a Adán que lo echaran fuera. Y él lo echó fuera porque él obedeció al maligno y no correspondió al bien. Por eso dice la palabra que él es homicida desde el principio, hablando del enemigo y del mal que causa eso. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en el 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella, porque dijo ella, me ha sustituido, porque Dios, dijo ella, en paréntesis, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Va? Aquí Set ocupa el lugar del primogénito Caín, porque la palabra dice, y a Set también le nació un... ok, ok. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Entonces, entre ese periodo que nació Caín y Abel, no fue que Adán y Eva no tuvieron más hijos, ellos tuvieron mucho más hijos, pero eran hembras lo que le nacían. Por eso la Biblia no la menciona, porque nacieron hembras, hasta que llegó a Set, que es donde nace el próximo, el tercer varón de ellos. Entonces probablemente la esposa de Caín, de esos hijos que nacieron, de esa hija que le habían nacido o antes o después de Abel. Amén. De ahí nace la mujer de Caín. Amén. Entonces, ahí estamos claros, estamos muy claros en eso. De por qué tenemos que tener cuenta y no creerle a los espíritus. Amén. A los espíritus que contradicen la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y que la paz del Señor, que es el sello de nuestra garantía, por medio de esa paz que solo el Espíritu Santo nos da para permanecer aún en los momentos más difíciles, tranquilo, porque sabemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde. En el nombre poderoso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Bendiciones.